Erika, ¿cómo estás? Hola Silvia, muy bien, muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes que nos están viendo en casita? En un capítulo más de Por Por eso eso te te digo. digo, Qué bueno que están con nosotros. Somos Silvia, y Erika y estamos una vez más aquí para compartir ahora un un tema por la cuaresma, que está ligado relacionado con la cuaresma, ¿no? Ahorita que estamos en plena, en plena cuaresma. pues ya Bueno, falta poquito para que sí, se acabe, pero viviendo o tratando de vivirla de la mejor manera posible. Y una de las formas que bueno, nos ayuda la cuaresma a reflexionar en cuanto a, pues, reconocernos las faltas que hemos llegado a cometer, los errores, pero como que casi siempre lo enfocamos en el problema o mi nuestro. Ajá, Ajá. mi pecado, mis fallas, mis errores, pero y ¿Qué pasa luego cuando no podemos perdonar a los demás? ¿O qué sí, pasa cuando alguien nos hizo daño y nosotros nos sentimos mal por eso y no podemos decir, no importa, no pasa nada? sí, cuando la otra persona fue la que me hizo daño, cuando Ujú. yo recibí, pues, no sé, un desaire, una grosería o incluso una acción que va directo y en contra de mi cabeza, ¿verdad? Ahí también, esa es la parte que queremos hoy tocar, hablar un poquito acerca de lo que es el perdón. Sí. Exactamente. Y bueno, bueno, yo tengo una amistad, por decirlo así, es un conocido, no tanto amigo, pero sí es un conocido que yo respeto y admiro mucho y que a mí en muchos casos me ha apoyado desde, bueno, yo he visto su canal de YouTube, Ujú. he ido a algún retiro con él, he ido a algún trabajo de terapia con él y bueno, se los recomiendo porque la verdad es que ayuda mucho. Él es psicoterapeuta, es psicólogo y muy experimentado y me parece muy atinado. Se llama Juan Rosales Pinto. Lo encuentran así en YouTube. Y bueno, pues yo para este tema me metí a investigar un poquito con él, Ujú. bueno, y con otras personalidades que saben de qué hablan. Y bueno, él nos invita en alguno de sus videos que están al alcance de todo el mundo cómo a identificar la importancia de lo que es honrar nuestros sentimientos. Ujú. ¿Y a qué se refiere esto de honrar nuestros sentimientos? Pues básicamente lo que él nos plantea es que muchas veces en nuestra infancia, primero nosotros de niños y luego lo hicimos con nuestros hijos, me parece, era como no llores, como invalidar el sentimiento del niño, ¿no? No llores, no hagas berrinche, no te enojes. Habían hasta dichos, ¿no? El que se enoja pierde, los hombres no lloran, un montón de cositas así. Pero y no nada más a nuestros hijos, a nosotros mismos, Sí, ¿no? sí, a eso me Mm. refiero. Que primero nos pasó a Ah, nosotros y claro. luego lo pasamos a nuestras Ajá. nuevas generaciones, por decirlo Sí. así, ¿no? Ya menos, Silvia, al menos en mi caso, yo sí traté de ser muy consciente y de evitar, pero yo estoy segura de que me equivoqué. Y bueno, pues algo seguramente hice también mal, ¿verdad? Pero Es que bueno, sí nos quedan cosas. se nos quedan. Pues fue lo que vivimos y de pronto no quieres repetir, pero sin Terminas querer haciéndolo, ajá. salen. Y Ujú. bueno, Juan Rosales nos invitaba en esa plática al reconocer el día de hoy esos sentimientos que en algún momento de mi vida se anularon, se borraron, no les dimos su lugar, no les dimos, dice él, no los honramos. O sea, los hiciste de lado y resulta que sí son importantes, ¿no? Resulta que sí me dejaron una huella, resulta que sí me hicieron tal vez un daño. Y entonces, si nosotros alcanzamos
a honrar esos sentimientos, a validarlos, a entenderlos, es que podemos gestionarlos. Reconocer ese daño y reconocer nuestros sentimientos nos va a ayudar a resolver esos problemas. Exactamente, a Ujú. solucionar, a sanar, a liberar. Entonces, a mí se me hace bien interesante porque hoy por hoy se habla mucho de las emociones, ¿sí? Ujú. Y yo creo que está muy padre, está muy bien que se estén validando esas emociones. Sin embargo, bueno, también están los riesgos, ¿no? Yo a veces voy a suplir a un jardín de niños, Ujú. a algunas maestras, y ellas tienen siempre en los tableros, tienen los diferentes tipos de emociones para ir enseñando al niño a A identificar. reconocer. Ajá, Ujú. que ellos sepan reconocer e identificar cuándo es coraje, cuándo es envidia, cuándo es enojo, cuándo son celos, cuándo es Tristeza. tristeza, cuándo estoy feliz, cuándo estoy satisfecho, cuándo me siento orgulloso. Y yo creo que eso está muy bien, nada más que todavía nos queda un camino por recorrer como sociedad. Una, para validar todos los sentimientos. Ujú. Dos, para darles gestión. O sea, ¿qué hago con esto? Cuando hablo de gestionar es cómo los acomodo. ¿Qué hago yo con este sentimiento que ahorita tengo para que no me vaya a desequilibrar, tanto en lo positivo como en lo negativo? Sanar ¿Verdad? nuestro niño interior. Exactamente. Eso. De hecho, él también tiene una plática sobre No, tiene talleres enteros. Este señor es buenísimo. el sanar nuestro Él y otros niño. tantos, ¿eh? Mira, Arturo Valderas también habla de Ujú. la curación del niño interior, buenísimo. Bueno, pues casi todos los psicólogos hoy en día te hablan de la sanación del niño Tú interior. ya hiciste un taller, ¿verdad? He hecho varios, la verdad yo he hecho varios. Yo inicié hace, no sé, antes de casarme, como tendría yo unos 25 años Ujú. o menos. Yo empecé primero con una terapia gestal y tardé en esa terapia, estuve como unos 2 años hasta que ya sentí yo que ya estaba mejor. Digamos, nunca estás bien completamente, pero yo ya había brincado las principales Superaste. broncas que Ajá. tenía de niña, Ujú. ¿sí? Broncas con mi papá principalmente, con mi mamá, no tanto, fíjate, más bien era con mi papá Ujú. en ese momento de mi vida. Y después sí, tomé un curso con Juan Rosales, tomé ese fue un retiro muy bueno con servidores de Jesús por María, que nosotros en la página de Unidos en Alabanza Sí. seguido los promocionamos, los promovemos, porque de veras, ese vale la pena. Es un retiro de 3 días en donde te enfrentas a un montón de cosas muy interesantes y sobre todo empiezas a trabajarlas. Rodrigo acaba de ir a uno. Ujú. Yo fui hace como unos 13, 14 años. Aquella vez que me torcí, ¿te acuerdas? Sí. Fui. Casi me muero, pero bueno, no me morí, entonces fui. Y así como eso, bueno, he tenido la bendición De... de caminar un poquito por ese lado. Yo nada más he hecho uno, y muy ligero, pero aunque fue una plática que incluso que tú me recomendaste con Rosales, y ahí sí me di cuenta, o sea, increíble de qué es Carga. lo que yo traía. Y vamos hacia atrás. Ese rencor que tú sientes que te hace daño porque estás recordando y recordando y recordando y no te deja ser feliz. No, Entonces estuvo muy padre porque al reconocer yo qué es lo que me hacía daño, yo ya no trabajé, había una segunda etapa para trabajar esas emociones. Pero yo solita dije, bueno, me puse a analizar, me puse a trabajar en mí misma y a la larga también, ¿de qué me sirve yo estar con esa situación de rencor, de me hicieron? No tiene caso. Entonces es muy fíjate, padre. hay una cosa que dice Juan Rosales que se me hace muy, muy padre y muy cierta. Muy padre porque es muy cierta, más el hecho no es así como que muy lindo. Cuando tú,
vamos a pensar que tú me hiciste una grosería. Ujú, Pues yo voy y le cuento a Pau, fíjate que Silvia, ujú. estábamos en su casa y se tomó primero el refresco ella y no me, No me invitó. no me Ah, ofreció, no no me me invitó, invitó. ¿sí? Y entonces en el momento que yo le cuento a Pau, me vuelve a dar coraje y sentimiento. Ujú. Y luego llego a mi casa y le digo a mi marido lo mismo, me vuelve a dar Te vuelves a coraje y enojar. sentimiento. Sí. Y luego dentro de 3 años se lo platico a mi hermana, ¿sí? O a una amiga o a alguien que también te conoce Sí. y me vuelve a dar coraje y sentimiento. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Estoy alimentando un rencor. ¿Y qué es lo peor? ¿La otra persona? No se Ni, dio ni, cuenta. ni cuenta se Es más, no me invitó Coca porque se le escapó. Creyó que yo ya tenía, por Ujú, decir algo, ¿no? Muchas veces esas ofensas, pues sí son por un error a lo mejor o una falta, perdón, una falta de observación, de cuidado, no tanto ganas de molestarte en la claro, vida, ¿verdad? ajá. Y sí, eso sí, cada vez que lo cuento, pues va a hacerme daño. Exacto. ¿Y qué pasa con ese resentimiento que traes a lo largo de los años? Pues es una carga que voy haciendo cada vez más grande. Cada que la platico, le abro la herida y le hago Ujú. una vueltita más. Se me figura a mí. A Sí, mí sí, esa es la sí, impresión que me da. sí. Como que en vez de soltarla y dejar que la herida sane, porque ¿qué pasa en una herida en la piel? Pues unos días, aunque no te pongas medicamento, si tú lo mantienes limpio, la piel se va a regenerar, se va a cerrar esa herida y no va a pasar nada. O sea, en el mejor de los casos se cierra y te queda a lo O mejor como una... decimos, que el saquito de piedritas se te va llenando, ¿no? Ajá. Le sigues echando y le sigues echando. Hasta que llega un día en que ese saco de piedras ya no lo puedes. O el vasito con agua, la Se gota que derramó. derrama el vaso. Ujú. Entonces, son cargas, Silvia, no sé tú cómo lo ves, pero para mí son cargas tontas. Sí, y no nos dejan vivir. No nos dejan vivir porque sigues regresando a lo mismo y regresando a lo mismo. Y en lugar de tener experiencias nuevas, sigues cargando con el pasado. Y sigues desarrollando sentimientos que no son lindos, pero el sentimiento ahí está. Una de las cosas que oía a Juan ahora que estuve viendo esa conversación o esa plática que él tiene, decía que los sentimientos es lo que eres. Ujú. Decía que los sentimientos realmente ahí están porque a eso son, eso Ujú. eres. Tú eres enojo, tú eres alegría, tú eres paz, tú eres conflicto, tú eres, sí. O Sí, sea, está padre. todo eso Ujú, somos, sí ujú. somos. Pero ahora, la pregunta es, ¿qué eliges? ¿Con qué eliges quedarte? ¿Sí? Fíjate que se requiere mucho valor, humildad para poder perdonar. Sí, Sí, sí. sí se requiere de todo eso porque es una tarea que imita a Dios. No, y de hecho es lo que nos invitó Jesús a hacer, a perdonar como nosotros perdonamos, ¿no? Y ahí te Entonces, haces un montón de preguntas. Hace rato Pau me hacía una reflexión de una película que ella vio y hablaba acerca de esta parte y dice cómo, bueno, me contó la historia, pero yo no me la aprendí. Lo que saco en conclusión es cuando tú le pides a Dios en el Padre Nuestro que nos perdone como nosotros ujú, perdonamos, ahí es bien interesante investigar, indagar en tu corazón, en mi corazón, cada quien, eh, cuánto perdono, hasta dónde estoy dispuesta a perdonar. Pero incluso antes de hablar abiertamente del perdón, Silvia, yo sí quisiera como dejar clara esta primera parte de honrar esos sentimientos. ujú. ¿Qué significa honrar? Identificarlos, validarlos, saber que ahí están. Yo me acuerdo que una frase que decía mucho mi mami en paz descanse, cuando yo me enojaba y no sé, estaba yo Ujú. pequeña y yo me enojaba mucho, siempre fui de muy mal carácter. Lo he ido domando con el tiempo, pero sí, la verdad es que
yo era muy enojona, y me decía, no, mi niña no es así. Ujú. No sé si a ti te decían algo parecido. A mí me decía mi mamá, no, Erika no es así. ¿Quién se llevó a mi hija y me trajo esta niña grosera o genuda o lo que fuera, ¿no? Ajá. Pero el caso es que resultaba que yo no era yo. Ujú. Sí, era un juego que usaban las mamás, sobre todo las de la época de mi mamá, ¿no? Sí. Era muy común, pero por ejemplo, ese juego yo ya no lo quise ejercer con mis Sí, hijos. porque pierdes identidad, ¿no? Ujú. No estás reconociendo el No estás, sentimiento. no estás honrando tu sentimiento Ujú. y tu sentimiento tiene todo el derecho del mundo de estar allí, de ser reconocido. Ojo, yo no digo que lo rienda suelta al enojo y le pego a todo el mundo y rompo todo No, y no me claro que no, importa. pero es como ahorita le dices al niño que se vale llorar, lo dejas, incluso nosotros. Ujú. O sea, en este momento me siento muy triste, quiero llorar, ok, se le da el espacio, lloras, porque antes a las mamás nos reprimían eso. No podíamos llorar delante de los hijos. Entonces ahorita estoy triste y pues voy a llorar, no importa que estén los demás, es un sentimiento y eso también nos da alivio. Claro, y yo he visto videos en donde está la mamá desesperada llore y llore, porque qué difíciles son los primeros meses. Y está, bueno, el bebé ya más grandecito, como de 1 año, ponle, y la mamá está llorando y llega el bebé y le apapacha y le dice, se acuesta encima de ella. No le dice mucho porque no habla el bebé, pero sí la Y hay una acompaña. empatía también. ¿Y a qué vamos con esto? A que en la naturaleza humana tenemos esa capacidad de empatizar con el otro, ¿verdad? Entonces, nomás quería como marcar esa parte de reconocer, aceptar y honrar nuestros sentimientos. O sea, se vale que te des chance de sentirlos. No, yo no me quedaría ahí, tirada en la tristeza, en la No, melancolía, en claro el que dolor, en no. la desesperación, pero sí hay que validarlos. O sea, Ok. lo sientes y qué vas a seguir, qué vas a hacer para poder salir de esa situación. Exacto. O que si estás muy feliz, bueno, qué padre. También, ¿Qué vas a hacer para poder seguir teniendo ese sentimiento de paz, de felicidad? Eso es muy cómo los importante. vas a trabajar, cómo los vas a gestionar para que te traigan un equilibrio en tu vida, Claro. ¿verdad? Tanto los negativos, por decirles de alguna manera, que no me gusta mucho, pero como los contrarios, ¿no? Los bonitos, digamos Sí, así. porque luego también no nos permitimos ser felices. No sé por qué nos vamos al lado, del otro lado. Y sí. Siempre, ay, no, yo quiero, ya eres feliz, bueno, ¿qué estás haciendo para que eso pase? No, no todo el tiempo vamos a estar así, claro que tenemos altas y bajas, pero bueno, o sea, Pero ojalá fuera más tiempo procurar, ser feliz, ¿verdad? claro, procurar ser felices. Y reconocer cuando hoy estoy feliz porque tengo una amiga que me encanta, que me manda flores ahora sí que de su cosecha, de las que ella cultiva. Por lo general son flores de cactáceas. Ay, qué bonito. Entonces son muy bonitas. Sí. Y yo bien Son muy contenta. especiales además. Mi tía Yoya era otra que me mandaba, en paz descanse, me mandaba también flores. Mira, ya el huele de noche, que no sé qué, porque había una que nada más una vez al año floreaba y me mandaba las fotos. O sea, ser felices con todo, con todo. Y perdonar nos da una gran libertad y nos permite ser felices. Liberas cargas. Sí. Liberas cargas. Sí, porque luego ahí andamos guardando rencores creyendo que estamos estropeándole la vida al otro y al único que se le estropeamos es a nosotros, a nosotros mismos. Qué curioso, ¿verdad? Sí. Eso sí está grave, porque yo sí he tenido la oportunidad de, pues a veces guardas, lo de la infancia interior es un ejemplo, o sea, la verdad yo guardé muchos años, muchas cosas, y el día que dije, ya basta, Ay, ya, por vieras qué Dios. gusto, Ay, sí. me ¿Y a sentí poco no te súper llevas bien. más padre con tu papi que todavía lo tienes? Claro que sí, y también con mi mamá. Bien con la mamá. Aunque mi mamá ya está en el cielo, pero entendí muchas cosas, o sea, dije, wow, ¿cómo es posible que yo haya sido tan egoísta cuando también pues ella era mujer, madre, esposa?
persona, hija de Dios. Y uno se cierra. Entonces, Sí. la verdad, sí fue muy liberador. Y fíjense que esto, para mi gusto, Silvia, tiene mucho que ver también con la madurez humana. Ujú. Si tú no te animas a sanar tus heridas de infancia y a perdonar a quien te las infligió, tampoco te estás dando la oportunidad de madurar. Puedes tener 60 años y no estar maduro en ese sentido, porque hay un niño que sigue herido. Ujú. Hay un niño y tú sigues siendo ese niño en cuerpo de adulto, pero finalmente tus reacciones ante las circunstancias. Yo me acuerdo muy bien que un día de repente algo me pasó y troné y reventé, así como loca, y yo misma dije, a ver, ¿por qué estás reaccionando tan Explosivamente. Ajá, para un detalle que ahora sí que era una palomita y tú tronaste como si fuera una bomba de hidrógeno, ¿no? Sí. Entonces ahí es donde donde yo empecé. De hecho, ahí fue donde yo conocí a Juan Rosales en YouTube, porque empecé a buscar a ver qué pasa en mi interior. Y yo ya había tomado terapia, ¿eh? Ok. Y yo ya había ido a quién sabe cuántas cosas. Sin embargo, algo detonó algo en mí y sí, al fin de cuentas ya di ahora sí que decía mi mamá, pie con bola, ¿verdad? Encontré la raíz, la pude trabajar y pude brincar esa parte. Sí. Entonces, hoy por hoy ya no me... ¿Enganchas? Ya no me engancho con el coraje, con la ira, con todo lo que me pasó en ese momento, pero lo que sí es bien cierto es que tampoco te vas a poner de pechito para que te vuelvan a maltratar, no, claro que no. ¿verdad? Eso no existe. Tienes que poner límites. O Sí. sea, ok, yo en este momento entiendo o perdono y te digo, ok, aquí, ahí muere, pero eso no significa que vas a Que pisotearme te vaya a nuevamente. permitir volver a herirme, Sí, no. ¿verdad? Marcas tu límite, a lo mejor él se va por su lado o la persona se va por su lado, tú te vas por la tuya, pero tú ya vives en una paz interior En donde que no vas a permitir que vengan a quitártela. y que ya Sí. no vas a seguir recordando Ajá. ese hecho, porque volvemos a lo Exacto. mismo. Si lo estás recordando, no Ya no me perdonaste. acuerdo, sí, porque está ahí el dicho, ¿verdad? Sí. ¿Cómo dice? Si no me acuerdo, no. No, dice... Ay, Luego nos acordamos. Para nunca variar. nos acordamos aquí en perdono, pero no olvido. Ese es el dicho. Ah, sí, es cierto. Yo perdono, pero no olvido. Pues si no olvidas, no perdonaste. ¿Sí? Yo creo que más que olvidar es, te perdono, dejo ir esta circunstancia, pero a lo mejor no voy a volver a caer de lleno. Claro. Puedo volver a relacionarme contigo, me puedo llevar bien contigo, pero en esta parte no voy a permitir que invadas, que vuelvas, lo mismo. ajá. Ahora sí que no te voy a dar chance de descubrirme para que me vuelvas a lastimar, ¿no? Yo creo que eso es... Voy a poner el tapete, como dicen, para que vuelvas a pisar. No, ya No. no. No, y fíjate que ese ejemplo que acabas de usar es bien importante, el no dejarnos, porque se usó mucho tiempo cuando yo era joven, chamacona, que era, es que te pones de tapete, ¿verdad? Y sí, hay veces que luego nos gusta ponernos de tapete para que digan, ay, pobrecita, mira cómo son con ella. Sí, No, cada uno somos responsables de cómo nos traten los demás, porque el otro te va a tratar como te trates tú, a ti misma. Hay que hablar un podcast relacionado a eso. Sí, sí. El amor propio, Sí. me late. La autoestima. Sí, hay Sí. que dedicar Vamos a anotarlo. Sí, Anótale, Pau, para que no se nos Sí, olvide. ahí en la agenda, por favor. Y sobre esto, bueno, ahora también sigue cómo nos vamos a sentir nosotros cuando nos perdona Diosito, ¿no? También. Sí, porque luego queremos que los otros nos perdonen o nosotros perdonar, pero luego no le damos chance a Dios de que nos perdone o de aceptar el perdón o de, no sé. Mira, yo creo que es un equilibrio.
yo, hablando de esto, es muy rico el perdonar, como es liberador, Ujú. pero también es muy liberador cuando tú traes una carga emocional de No, pecados. Bueno, no, es que, bueno, sí. es que incluso entre las personas, vamos a pensar que ahora yo fui la que te hago algo. Ujú, Cuando me doy cuenta, cuando examino mi conciencia, cuando ándale. me doy cuenta de que yo lo que hice Ujú, estuvo mal, aunque no haya querido, o peor si sí lo quería hacer, sí, ahí es ahí es donde, donde también yo tengo que pedir el perdón. y tú tienes una carga también, esa carga emocional. Entonces es cuando viene ya el acercamiento a la confesión. Exacto. Ujú. Y es muy, muy padre. Y en esa confesión de la que hablábamos el otro día también, esa confesión lo que hace es quitarnos las cargas. Ujú, Exactamente. Porque vamos y le decimos al sacerdote, que en este caso no es el sacerdote, es Jesús ante el cual nos estamos confesando, estamos hablando desde el ámbito católico, yo le cuento mis pecados, esperando su perdón. Pero en el Padre Nuestro vuelvo a lo mismo. sí, Dice, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, ¿qué pasa ahí? Yo tengo que resarcir ese problema, esa ofensa que te hice. Yo tengo que ver cómo la arreglo contigo, con Dios y conmigo, claro. ¿verdad? Y en la esperanza, mira, estaba leyendo también otro escrito de otro padre, y y él hablaba que San Pablo, en su segunda carta a los Corintios, número 13, Sí, 5, capítulo 13. Ajá. nos invitaba a examinarnos a nosotros mismos para poder liberarnos. Entonces, eso está muy padre y él hablaba ahí, por ejemplo, si tú haces un examen de conciencia diario, a lo mejor te puede hacer como más fácil. Ya ves que en otros episodios hemos platicado de los encuentros en el día Ujú. con Dios. Entonces, esto puede ser en la noche, a lo Es, mejor. digamos, el último encuentro del día con Dios que Ajá. sea en un examen de Exacto. conciencia. Y ahí hablaba de, por primero, ver qué hicimos en el día, Ujú, como un balance. ajá, qué hicimos en Ujú, el día, qué pareció que hicimos mal ujú. y también agradecer. Están las dos cosas. Reconocer lo malo y reconocer lo bueno, por ejemplo, Exactamente. ¿no? Y a lo mejor ahí eso te ayuda para en un futuro, cuando te vas a confesar, ya tienes Claro. idea de mucho más fácil de qué es lo que estás ¿cómo se dice? Tropezándote Sí, o qué está donde te pasando. falta, donde Ajá, está el pie que está cojeando, ¿no? exactamente. Otro dicho que no supe cómo decir. Este reconocer faltas y las cosas buenas, las gratitudes, eh, cada vez tenemos que tener más habilidad. O sea, mientras más hagamos nuestro examen de conciencia, más fácilmente vamos a identificar aquello que no estuvo tan bien, pero también aquello que sí estuvo bien. Es como ahorita que cuando yo venía en el camino que te dije, el tráfico estaba terrible porque están arreglando la avenida y no sé qué, pero te dije, pero afortunadamente yo me vine por el carril que curiosamente no se atoró Exacto. y fluyó, Ajá. ¿no? Por Ujú. ejemplo, ¿no? Por decir algo. Entonces sí es interesante, Silvia, todas las noches hacer nuestro examen de Un conciencia, balance. siempre empezando con una oración inicial. Señor, gracias por el día, te pongo mi corazón en tus manos para que Sí, me identificar. reveles qué fue o sea, ayúdame a hacer este balance. Ayúdame a revisar mi día, te doy En- gracias por esto y esto ujú. que no estuvo tan lindo, esto y esto que estuvo muy lindo. Este, Me equivoqué en esto y ujú. Y esto. lo más importante, Silvia, en lo que me equivoqué, ¿qué voy a hacer para que mañana no me vuelva a pasar? Claro, Y no le haces y claro. mañana vuelves a caer. No pasa nada. Que lo más probable Ajá. es que si nos Sí, pase, que nos ¿verdad? resbalemos una vez más hasta que aprendamos a
a caminar sin resbalarnos, ¿no? Exacto. Y si nosotros no tomamos una resolución para el futuro, entonces nuestro examen de conciencia no sirve. Es como haces el examen de conciencia, te vas a confesar y no cumples la penitencia. O sea, bueno, ahí se queda todo mocho, O ¿no? deja tú, la cumpliste, pero pues de todos modos vas Volviste a a seguir lo a mismo. hacer lo mismo, o sea, no sirve. Sí, no sirve, decía mi niño. No sirve. Pero, y entre más constancia tengamos en este ejercicio, yo creo que es más fácil poder, hacer las resoluciones, Sí, ¿no? Diarias. sí. Y entonces en el corazón se nos va abriendo poco a poquito el paso o la conciencia. Vamos abriendo el espacio para que el amor de Dios llegue, sane, libere. El curso que tomé con Juan Rosales me gustó mucho porque hace una oración, bueno, hace un trabajo como de revisión de la infancia y de toda tu vida, pero delante del Santísimo. Entonces es como, ok, Señor, estoy abriendo esto, me está doliendo, pero tú vas a llegar y vas a reponer todo aquello, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos esta conciencia de en qué nos equivocamos, a quién tenemos que perdonar, porque luego no sabemos a quién, es cuando se abre un espacio para que el amor de Dios llegue, transforme tu vida, te sane y también experimentes la libertad. Y ahorita en la cuaresma tenemos esa esperanza. Uh-huh. Todo el año en el jubileo de la esperanza. Claro. Pero ahorita en cuaresma es buen momento. Es muy buen momento para hacer esta reflexión, este ejercicio y liberarnos de lo que traemos atrás y volver a empezar. Cargando. Y volver a empezar. De hecho, por eso es este tiempo, para dejar atrás todas nuestras situaciones que tenemos difíciles y volver a empezar. Arrepentirnos y creer en el Evangelio, nos decían el miércoles de ceniza, ¿verdad? Entonces, en esta cuaresma sí los invitamos a que revisen por ahí qué pueden hacer. Yo creo que lo mínimo, bueno, los mandamientos de la iglesia nos marcan confesarnos por lo menos una vez al año. Uh-huh. Pero yo siempre a mis hijos les he insistido que hay que vivir en gracia, pero que si no quieren o no pueden o lo que sea, por lo menos se confiesen en 2 momentos, que es Cuaresma y Adviento, que son los tiempos ideales para reflexionar y demás. Claro que hay que confesarse cada que se necesite. Olvídense, no se preocupen, el cura no se acuerda de lo que le dijiste, porque es una gracia que Dios les da, olvidar. Nadie nos va a juzgar. No, y no es con ellos, es con Jesús mismo con el que te confiesas. Y entender entonces que confesarme me va a traer una libertad, que me va a abrir el camino para que Dios haga lo que tenga que hacer en mi corazón. Y también nos va a dejar con una capacidad para decidir cada vez más hacer el bien, cada vez más equivocarme menos, ser más sensible y vivir en la luz, que finalmente pues es a lo que nos quiere invitar nuestro Señor, ¿verdad? Como cada vez que hacemos nuestro examen de conciencia le pedimos que nos ilumine para reconocer lo que estamos haciendo mal, también Él nos da la gracia para no volverlo a hacer. Así es. Entonces, yo creo que entre más seguido lo hagamos, pues es más... Nos va a ir yendo mejor. Y es el camino a la santidad que ya les había platicado en otras ocasiones. En otros momentos. Así es. Pues sí, ojalá que les haya servido. Si alguno de ustedes quiere hacernos algún comentario, ampliar, sugerir algún tema que quieran que tratemos y abordemos, con mucho gusto los leemos. Pónganos en los comentarios pues sus impresiones, todo lo que ustedes quieran aportar allí. Nosotros lo vamos a estar leyendo. Y nos dicen hola, que nos saluden. Que también nos saluden. Y también compartan nuestro contenido si tú crees que este tema le pueda servir a alguien, que esta forma de ver las cosas le pueda servir a alguien,
pues invítalos a que nos sigan, suscríbanse, dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones del nuevo contenido, La manita. la manita, el like y por supuesto acuérdate que estamos en el Jubileo de la Esperanza, que el objetivo de este podcast es precisamente acompañar un poco a nuestros amigos, a ustedes que nos ven amablemente en este camino jubilar, en esta peregrinación de la esperanza, porque la esperanza no defrauda. Seguimos en contacto, nos vemos para la próxima. Los esperamos. Hasta luego, próximo lunes, 10 de la mañana, ya saben, por YouTube. Por eso Te digo.